La mamá humilde da su comida a un mendigo, y el millonario ve un secreto que cambia todo. Ana despertó un día más antes que el sol. El frío de la madrugada se colaba por su ventana. En su pequeño hogar, el aroma del pan recién horneado de la panadería cercana se mecía entre los olores a humedad y tierra. Con manos cansadas recogió las sobras de la cena anterior, suficiente apenas para alimentar a sus 2 hijos pequeños. Cada centavo contaba, y ella lo sabía muy bien. Mientras salía a la calle, el chirriar de la puerta resonó como un eco de su dura realidad. En la esquina, el mendigo la esperaba con su mirada cansada, el rostro surcado por una vida de privaciones que hablaba por sí solo. Ana no dudó. Con una sonrisa y sin pensarlo, le extendió lo poco que llevaba. Un poco de arroz, unas verduras marchitas. Un gesto sencillo, pero lleno de calor humano. Los ojos del mendigo, en un instante, brillaron con un destello de gratitud que la llenó de esperanza. Mientras todo esto sucedía, detrás de las ventanas de un lujoso edificio, un millonario observaba cada movimiento. Había sido un día aburrido, hasta que su atención se posó en la escena que se desenvolvía en la calle. ¿Por qué aquella mujer con tan poco para ofrecer decidía compartir lo que tenía? Su corazón, de acero y cristal, empezaba a sentir un estremecimiento desconocido. Era una imagen que le sacudía y causaba una inquietante curiosidad, un enigma que le empujaba a cuestionar todo lo que sabía sobre riqueza y pobreza. En su mundo, Ana era un fantasma, una mujer más en un barrio olvidado. Pero para el millonario, ella comenzaba a representar algo mucho más poderoso, un reflejo de su propia vida vacía. Mientras algunas vecinas miraban con desdén a Ana, murmurando críticas y desconfianza, él topaba con un dilema moral. ¿Por qué no podía dejar de pensar en ella? ¿Qué misterio escondía el mendigo que pudiera cambiarlo todo? Las calles seguirían polvorientas y la vida continuaría su rutina. Sin embargo, un giro inesperado comenzaba a fraguarse entre la desconfianza y la compasión. Aquella conexión invisible entre el mendigo y la madre humilde empezaba a formar un hilo que podría desencadenar una serie de eventos incontrolables. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, el millonario sintió que no podía permanecer al margen. Se decidió a cruzar la calle, acercándose al mendigo que aún miraba la comida que Ana había compartido. Esa decisión lo llenaba de nervios, pero también de una urgencia desconocida. Sin saberlo, estaba a punto de desenterrar secretos que desafiaron su entendimiento y lanzaron preguntas. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene, y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El millonario dio un paso hacia la calle, su corazón palpitando en su pecho con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Las voces lejanas de la ciudad se desvanecían. Todo se resumía al mendigo y a la mujer que lo había alimentado. Cuando se acercó, notó que la mirada del mendigo no estaba enfocada en la comida. Algo más brillaba en sus ojos. ¿Eres tú el que me observaba?, murmuró el mendigo, una voz áspera pero clara. El millonario sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era raro que alguien le hablara de esa manera, como si lo conociera. ¿Por qué te interesa lo que pasa aquí? Sin poder articular una respuesta, el millonario titubeó. Solo me llamaste la atención. Tus ojos, lo que pasó, me impactó. El mendigo sonrió con tristeza. Hay más de lo que parece. Pero a veces, ver no es suficiente. En ese instante, una explosión resonó en la calle, rompiendo la atmósfera tensa. La gente gritó, y el caos invadió la escena. Los coches frenaron, las personas corrían despavoridas. Ana se estremeció. Su instinto maternal la llevó a proteger a sus hijos. El millonario, paralizado, observó cómo un grupo de hombres armados apareció de la nada, vestidos de negro, gritando órdenes. «Nadie se mueva», bramaron, mientras la gente se agachaba o se escondía detrás de lo que podía. La imagen del mendigo cambió de inmediato. Su expresión se tornó seria, como si ya hubiera vivido algo así en el pasado. «Vete, ahora»,
lo dijo al millonario. Su voz era dura, pero llena de preocupación. No tienes idea de lo que está por suceder. ¿Qué quieres decir?, preguntó el millonario, pero el hombre ya había desaparecido entre la multitud. En su lugar, dos de los hombres armados se acercaron al grupo donde estaba Ana. Ella, con sus hijos en brazos, se quedó paralizada, atónita ante la escena. Todo sucedió muy rápido. Los hombres comenzaron a buscar en los bolsos y las mochilas, sus ojos fríos y calculadores. Ana sintió un nudo en el estómago. «Por favor, no», suplicó mientras intentaba cubrir a sus hijos. Pero su voz se perdió entre los gritos. Fue entonces cuando el millonario actuó. Sin pensarlo, corrió hacia donde estaban. Sus pensamientos nublados por la urgencia. «Basta, dejadlos en paz», gritó, y todos los ojos se volvieron hacia él. Inesperadamente, esas palabras desataron una reacción violenta. Uno de los hombres armados se giró hacia él, con una mirada de desprecio. «¿Quién te crees?». «Rico de la ciudad», contestó con desdén. El millonario sintió su cuerpo temblar, pero no se retiró. «No tienen derecho a hacer esto». En ese momento, el mendigo reapareció, empujando a los hombres de lado. «Basta, está más allá de esto». Su voz resonaba con una autoridad que sorprendió a todos. Pero cuando un tercero de los hombres le apuntó con su arma, el caos se convirtió en una vorágine. Un disparo resonó, y todo se volvió un torbellino de movimiento. Ana gritó, y el millonario se abalanzó hacia ella. Un instante de desesperación, un instante de unión, pero el impacto del disparo cambió todo. La figura del mendigo se desplomó, su rostro pálido y sereno. El millonario se quedó helado, el vestido de Ana manchado con algo que no podía identificar. El mundo como lo conocía se desvanecía, y en sus entrañas una revelación que nunca había imaginado comenzó a surgir. ¿Quién era realmente él?, se preguntó mientras el tiempo parecía detenerse. Todo su universo había dado un giro inesperado. La verdad de aquel hombre en la calle, de aquel gesto de compasión, se ocultaba en un lugar que no podía ni imaginar. En un último susurro, mientras el caos reinaba, el mendigo le lanzó una mirada cargada de significado. Todo estaba a punto de cambiar, y el millonario lo sabía. ¿Sería capaz de descubrir lo que realmente había detrás de aquel encuentro? ¿Y qué precio tendría que pagar por eso? El mundo pareció detenerse cuando el disparo resonó. Ana, paralizada, sintió un frío recorrer su espalda. La figura del mendigo yacía en el suelo, inmóvil, con una expresión serena que contrastaba con el caos a su alrededor. Gritos, llantos y el sonido de pasos apresurados llenaban el aire. Todo era un torbellino de pánico. El millonario quedó congelado, sin saber qué hacer. Su mente se tambaleaba entre la confusión y el horror. «Ana», gritó, corriendo hacia ella. Pero los hombres armados estaban cada vez más cerca. El rostro de Ana en ese instante era una mezcla de miedo y desconcierto. Con sus hijos en brazos, los sostuvo como un escudo humano. «Por favor, no», suplicó. Su voz temblando. En ese momento el mendigo se movió. No se había ido. Tenía fuerzas aún. Con un esfuerzo titánico levantó la mano ensangrentada y miró al millonario. «Vete ahora», gritó, y sus ojos pedían respuestas, pero también advertencias. El millonario sintió el pulso acelerarse en su pecho. Debía actuar. Decidió, en un acto de impulso, saltar hacia la escena. «Lárguense de aquí», vociferó, atrayendo la atención de los hombres armados. Pero en lugar de huir, esos tipos se giraron hacia él con expresión de desdén, burlándose. «Mira quién habla, el rico en su torre de cristal». El rabia se encendió en el pecho del millonario. ¿Qué estaba pasando aquí? Las palabras del mendigo resonaban en su mente. «Hay más de lo que parece». Antes de que pudiera reaccionar, el mundo entero dio otro giro. Una explosión estalló en la calle a solo unos metros de ellos. El sonido fue ensordecedor, la tierra vibró y recuerdos de otras vidas fluyeron en su mente. Caos. La gente comenzó a correr, buscando salida. Ana gritó, pero su voz se ahogó entre el estruendo. Los hombres armados retrocedieron un instante, sorprendidos. Esto era parte de algo más grande. El millonario miró al mendigo, quien mantenía su mirada fija,
como si supiera algo que él no. En ese instante, un grupo de personas vestidas de civil emergió de la esquina, apuntando cámaras y grabadoras hacia la escena. Eran periodistas. La noticia Estaba a punto de estallar. «Esto no es lo que parece, es un montaje», gritó uno de ellos, mientras los hombres de negro tiraban al suelo a varios transeúntes. Todo se estaba grabando, y el millonario de repente se sintió atrapado en un espectáculo. Su vida de riquezas y bienes no significaba nada ante el horror real que veía. Lo que había sido simplemente una curiosidad se convirtió en un enfrentamiento mortal. Mientras tanto, el mendigo seguía allí, foco de atención entre la multitud, aunque yacía herido. Miró al millonario con la misma intensidad de antes. «Esto es más grande de lo que imaginas», murmuró con un hilo de voz. «No son solo hombres armados. Estás a punto de descubrir». El millonario se sintió abrumado. ¿Descubrir qué? La pregunta quedó suspendida en el aire. La multitud corría, algunos gritaban, otros tomaban fotos, pero todo parecía lejano. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? En ese instante, un segundo disparo sonó, esta vez dirigido hacia el grupo de periodistas. El tiempo pareció detenerse una vez más. El impacto de las balas resonó en sus oídos. El aire se volvió pesado, asfixiante. ¿Cómo podía ser que todo esto sucediera en un instante? En medio del horror, el mendigo sonrió débilmente. «Recuerda esto. Todo el mundo tiene un secreto. Ahora estoy revelando el tuyo». Y con esas palabras, el caos continuó, arrastrándolos a un abismo que ni él ni el millonario podían anticipar. El millonario se quedó paralizado. ¿Qué secreto tan devastador podría cambiarlo todo? ¿Y cómo iba a salir de esta? Mientras las luces centelleaban y el caos reinaba, una pregunta lo atormentaba. ¿Realmente conocía alguna vez la verdad detrás de la pobreza, la riqueza y la vida misma? El millonario se quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué secreto?», preguntó, casi en un susurro. El mendigo, yaciendo en el suelo, parecía estar cada vez más débil, pero su mirada ardía con un fuego que desafiaba su situación. «La verdad sobre ti, sobre lo que eres y lo que has hecho». Sus palabras eran un eco, resonando en el aire tenso. Las balas habían volado, pero el verdadero peligro estaba a la vista, y el millonario solo podía sentir el miedo apoderándose de su cuerpo. Una parte de él quería salir corriendo, huir de este caos que le superaba. Pero aquí estaba, y la conexión con aquel hombre herido lo mantenía atado. De repente, un estruendo rompió el aire. Una enorme explosión resonó a lo lejos, y el suelo tembló bajo sus pies. La multitud, que ya estaba sumida en el pánico, se volvió una marea descontrolada de cuerpos. Gritos, llantos y la desesperación llenaron la escena. La gente corría en todas direcciones, tratando de encontrar refugio. Ana, todavía sosteniendo a sus hijos, miró al millonario, su rostro transformado por el terror. «Vamos, tenemos que irnos», gritó, su voz entrecortada, pero él no podía apartar la vista del mendigo. El hombre había sido más que un simple espectador, había sido un salvador en este desastroso momento. El millonario se dio cuenta de que el mendigo había cambiado. «¿Por qué sabes tanto sobre mí?», exclamó, buscando respuestas en esos ojos cansados que dejaban entrever una historia más profunda. «Era un secreto», dijo el mendigo lentamente, «que la vida te iba a mostrar a su debido tiempo, solo que hoy, quizás, es demasiado». Antes de que pudiera profesar esas palabras, un tercer disparo resonó, más cerca. Una mujer en la multitud cayó al suelo. El mundo entero parecía arder a su alrededor. El millonario se arrojó hacia Ana. «Y sus hijos, debemos correr». Sin embargo, su cuerpo seguía atado a la imagen del mendigo. La calma en su mirada, incluso en medio del terror, lo sacudía. «Vete», gritó el mendigo nuevamente, esta vez con una fuerza que sorprendió a todos. «Este es tu momento. No dejes que termine aquí». Y de repente, como si todo hubiese cobrado sentido, un grupo de hombres armados no solo apareció, sino que se dirigieron al millonario. «Atrápalo», ordenó uno de ellos, y en un instante, la realidad se desvaneció. El millonario sintió el frío del miedo subiendo por su columna. «¿Qué están haciendo? ¿Por qué yo?», preguntó, retrocediendo. Pero uno de los hombres se acercó, le dio la vuelta y gritó: «A ti que hemos estado buscando». Una revelación impactante lo golpeó.
¿Qué quería decir con buscando? Su pasado, las decisiones que había tomado, todo lo que había creído que era solo su secreto comenzaba a desmoronarse. En una fracción de segundo, una imagen vagamente familiar asomó en su mente. Un viejo amigo, perdido en un giro del destino. ¿Había algo que no sabía? El césped bajo sus pies parecía desintegrarse, mientras la realidad se transformaba ferozmente. Esto no es solo un lío de pobreza y riqueza. Todo está conectado, dijo el mendigo débilmente, y sus ojos se entrecerraron, advirtiéndole. Los hombres armados avanzaron. El millonario se giró hacia Ana, quien mantenía a sus hijos abrazados, aterrada pero lista para protegerlos. Hay que salir de aquí, dijo ella, pero el millonario se sintió dividido entre huir o descubrir la verdad. En un giro dramático, el mendigo levantó su mano temblorosa. Escucha, este juego no es lo que parece. Y lo que has olvidado, lo que huyes, está justo aquí. El millonario sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasaría si lo que el mendigo revelaba cambiaría toda su vida, sin saber si tenía el valor para afrontarlo? Su mente quedó atrapada en el tormento. ¿Era él realmente parte de algo mucho más grande? Y mientras las sombras se acercaban, el tiempo pareció detenerse una vez más. El futuro se balanceaba en la cuerda floja, y él necesitaba tomar una decisión. ¿Retomaría su vida anterior o se lanzaría al abismo de su verdad? Se encontraba a un paso de lo desconocido, donde cada secreto podría explotar en su cara, y su corazón latía más rápido que nunca. El millonario se quedó paralizado. ¿Qué secreto?, preguntó, casi en un susurro. El mendigo, yaciendo en el suelo, parecía estar cada vez más débil, pero su mirada ardía con un fuego que desafiaba su situación. La verdad sobre ti, sobre lo que eres y lo que has hecho. Sus palabras eran un eco, resonando en el aire tenso. Mientras las balas volaban, el verdadero peligro estaba a la vista, y el millonario solo podía sentir el miedo apoderándose de su cuerpo. Una parte de él quería salir corriendo, huir de este caos que le superaba. Pero aquí estaba, y la conexión con aquel hombre herido lo mantenía atado. De repente, un estruendo rompió el aire. Una enorme explosión resonó a lo lejos y el suelo tembló bajo sus pies. La multitud, que ya estaba sumida en el pánico, se volvió una marea descontrolada de cuerpos. Gritos, llantos y la desesperación llenaron la escena. La gente corría en todas direcciones, tratando de encontrar refugio. Ana, todavía sosteniendo a sus hijos, miró al millonario, su rostro transformado por el terror. «Vamos, tenemos que irnos», gritó, su voz entrecortada. Pero él no podía apartar la vista del mendigo. El hombre había sido más que un simple espectador. Había sido un salvador en este desastroso momento. El millonario se dio cuenta de que el mendigo había cambiado. «¿Por qué sabes tanto sobre mí?», exclamó, buscando respuestas en esos ojos cansados que dejaban entrever una historia más profunda. «Era un secreto», dijo el mendigo lentamente, «que la vida te iba a mostrar a su debido tiempo. Solo que hoy, quizás, es demasiado». Antes de que pudiera procesar esas palabras, un tercer disparo resonó. Más cerca, una mujer en la multitud cayó al suelo. El mundo entero parecía arder a su alrededor. El millonario se arrojó hacia Ana y sus hijos. «Debemos correr». Sin embargo, su cuerpo seguía atado a la imagen del mendigo. La calma en su mirada, incluso en medio del terror, lo sacudía. «Vete», gritó el mendigo nuevamente, esta vez con una fuerza que sorprendió a todos. «Este es tu momento, no dejes que termine aquí». Y de repente, como si todo hubiese cobrado sentido, un grupo de hombres armados no solo apareció, sino que se dirigieron al millonario. «Atrápalo», ordenó uno de ellos, y en un instante, la realidad se desvaneció. El millonario sintió el frío del miedo subiendo por su columna. «¿Qué están haciendo?». «¿Por qué yo?», preguntó, retrocediendo. Las decisiones que había tomado, todo lo que había creído que era solo su secreto comenzaba a desmoronarse. En una fracción de segundo, una imagen vagamente familiar asomó en su mente. Un viejo amigo, perdido en un giro del destino. ¿Había algo que no sabía? El césped bajo sus pies parecía desintegrarse mientras la realidad se transformaba ferozmente. «Esto no es solo un lío de pobreza y riqueza. Todo está conectado», dijo el mendigo débilmente, y sus ojos se entrecerraron advirtiéndole. Los hombres armados avanzaron. El millonario se giró hacia Ana,
quien mantenía a sus hijos abrazados, aterrada, pero lista para protegerlos. «Hay que salir de aquí», dijo ella. Pero el millonario se sintió dividido entre huir o descubrir la verdad. De repente se escuchó un grito desgarrador. La gente se detuvo en seco. Una figura imponente emergió de entre la multitud. Un hombre conocido por todos. Era Ramón, el hermano perdido del millonario, desaparecido hacía años tras un oscuro escándalo en la familia. Todos lo creían muerto. Sus ojos estaban llenos de furia y dolor. «Te creí fuera de mi vida para siempre», exclamó, señalando al millonario con un dedo tembloroso, pero acusador. El tiempo pareció detenerse. «Ramón, pero ¿cómo es posible?», balbuceó el millonario. Su voz se quebró. Todo lo que había creído sobre su familia se tambaleaba. El caos a su alrededor se desvaneció por un instante, y solo quedaba el pesado silencio que caía. Entre los dos hombres. «Te dije que un día vendría por ti. Este día ha llegado», rugió Ramón, su voz resonando con una intensidad asombrosa. «Tú, en tu mundo de lujos y hipocresías, olvidaste a los que se quedaron atrás. Pero yo no he olvidado el dolor ni la traición». La mirada del mendigo se volvió intensa, llena de comprensión. La verdad que el millonario había estado evadiendo durante años, la traición en su propia familia, había regresado para reclamar su lugar. El millonario sintió que su mundo se desmoronaba. «No puedo hacer esto aquí», dijo angustiado. Ana lo miró, sus ojos llenos de sorpresa y miedo. «¿Quién es él? ¿Qué te ha hecho?», preguntó. El mendigo, aunque débil, se movió. «Lo que has ignorado siempre vuelve. ¿Lo ves ahora? El pasado nunca se olvida. La vida que pensabas que llevabas era una ilusión. Y en medio de ese caos, mientras las sombras de lo que habían sido y lo que podrían haber sido caían sobre él, una pregunta quedó flotando en el aire. El millonario se dio cuenta de que lo que estaba a punto de desenredarse podría destruirlo todo. ¿Qué significa realmente ser parte de una familia? Ramón, enfurecido, avanzó un paso más. «Es más que sangre, es responsabilidad. Hoy revelaré todo lo que te oculté y te obligaré a enfrentarte a la verdad». Una explosión masiva detonó al fondo, una sacudida de luces y escombros. La multitud gritó. Los hombres armados miraron preocupados, preparados para el caos. En ese instante, una sola cosa quedó clara. El destino de todos estaba a punto de ser completamente irrevocable. Con un futuro ya incierto, el millonario sabía que tenía que tomar una decisión arriesgada, que cambiaría no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. El millonario se quedó paralizado. «¿Qué secreto?», susurró, su voz apenas audible sobre el caos que los rodeaba. Su mirada se fijó en los ojos del mendigo, que aún brillaban con una mezcla de determinación y desesperación. El aire estaba cargado de tensión, y cada segundo era una eternidad. Ana gritó por sus hijos, pero su miedo la mantenía atrapada. Todo pasaba en cámara lenta, los hombres armados avanzaban, y el temor se apoderaba de la multitud. En medio del tumulto, Ramón, el hermano perdido, lanzó una mirada cargada de resentimiento hacia el millonario. «Deja de evitar la verdad. Eres responsable de lo que sucedió». El millonario sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «No puede ser». Intentaba procesar la revelación, pero la realidad se tornaba cada vez más oscura. Una explosión distante sacudió el asfalto, haciendo que todos en la escena retrocedieran. Y entonces, de repente, un destello de luz iluminó el cielo. Todo se volvió un caos de gritos y confusión. Una figura emergió de entre las sombras de la multitud. Un hombre vestido de negro, su rostro oculto tras una máscara, alzó una pistola. «Nadie se mueva. Esto es un robo», gritó, su voz resonando con la autoridad de alguien acostumbrado al control. El miedo se transformó en pánico. El millonario, atrapado entre Ana y Ramón, sintió que su corazón se aceleraba. «¡Corre!», le gritó a Ana, pero ella estaba congelada, mirando a sus hijos con terror en los ojos. Mientras tanto, el mendigo se movió lentamente, levantando la mano como para calmar la situación. «Espera», murmuró, pero el atacador no estaba interesado en hostigar. «Cállate, viejo», le respondió, apuntándole con la pistola. Era un momento crucial. El millonario recordó la mirada del mendigo, el mensaje oculto en su mirada. «Detente», gritó, lanzándose delante del mendigo e interponiéndose entre él y el atracador.
Eres mejor que esto, tienes opción. La multitud gritó. Todos estaban paralizados, inseguros sobre qué hacer. El atracador, sorprendido por la valentía del millonario, vaciló un instante. «Retrocede, no tengo miedo de usar esto». Su voz temblaba de furia, pero había una duda en sus ojos. El mendigo, ahora, por una fuerza inesperada, se levantó del suelo. «Esto es más que un simple robo. No estás aquí solo por el dinero. Hay más en juego». Su voz, aunque débil, resonó con una autoridad que sorprendió a todos. De repente, un segundo atracador apareció. Era un rostro familiar. La multitud se quedó en silencio. Era el hijo del millonario, perdido hace años tras una tensión familiar. «Papá», dijo, con una tristeza que desgarraba el alma, «todo esto no es lo que parece». El millonario sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. «¿Tú, qué haces aquí?», fue lo único que consiguió pronunciar. La conexión tan profunda hizo que su corazón se detuviera por un instante. No era solo un negocio. «Fui arrastrado a esto por tu familia. Ellos no querían que supieras». Se detuvo. Su expresión mostraba dolor y resentimiento. «Quería hablar contigo, decirte lo que nunca pude. Pero ahora, esto está fuera de control». El atracador que había apuntado al mendigo se volvió hacia el hijo del millonario. «Cállate, no importa quién eres, esto no va a detenerse aquí». La confusión, el horror y las revelaciones se transformaron en una tormenta de sentimientos. Ana, paralizada, logró gritar: «¿Qué está pasando?». El millonario ahora sabía que el juego se había vuelto más complicado. ¿Qué secretos habían mantenido los miembros de su familia? ¿Por qué su hijo estaba allí? ¿Qué otra verdad se ocultaba entre ellos? El sonido de sirenas acercándose rompió el tenso silencio. El tiempo se detuvo. Todos sabían que estaban al borde de algo peligroso. La conexión entre el mendigo, el hijo y el millonario lo cambiaría todo. La vida que había conocido ya no existía. Todo se desmoronaba ante él. En medio de la locura, el hijo dio un paso adelante, mirando a su padre. «Hay cosas que debo contarte, pero primero debemos salir de aquí». Y así, se encontraron al borde de un abismo lleno de secretos y decisiones. Sin saber si la verdad los liberaría o los atraparía más, cada uno sintió que el momento decisivo estaba por llegar. ¿Lograrían escapar de este caos sin perder lo que aún quedaba de sus lazos familiares? La pregunta quedó flotando, y el tiempo seguía corriendo. El millonario se quedó parado, en shock. «¿Qué secreto?», murmuró, mientras su corazón latía con fuerza. Sentía la presión en su pecho. Todo a su alrededor se volvió un eco distorsionado. Ana sostenía a sus hijos, su mirada llena de terror. Ramón, su hermano perdido, estaba allí, y su revelación lo había dejado completamente aturdido. La multitud parecía contener la respiración. Un momento de tensión se coló entre ellos, un silencio aterrador en el que solo se oían susurros. Todos esperaban, pero antes de que pudiera procesar lo que sucedía, un súbito estruendo rompió la calma. Una serie de disparos resonaron en la calle. El mundo se convirtió en un caos. La gente gritaba, corriendo en todas direcciones. Las luces de los coches destellaban, y el aire se llenó de polvo y miedo. «Mamá», gritó uno de los niños, y Ana, con pánico, apretó a sus pequeños contra su pecho. El millonario miró a Ramón. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz en un hilo, pero no había tiempo para respuestas. Los hombres armados se dispersaron, buscando algo entre la multitud. De repente, un haz de luz atravesó la oscuridad. Un grupo de personas con cámaras apareció, deslumbrando todo a su paso. Eran periodistas, cubriendo la escena caótica, pero uno de ellos, un rostro familiar, se destacó entre la multitud. Era su viejo amigo, Diego, alguien a quien nunca había esperado ver. «¿Diego?», exclamó el millonario, incapaz de verbalizar su asombro. «Ayuda, necesito tu ayuda, ahora», gritó Diego mientras se acercaba corriendo. «No es solo un robo, hay cosas más grandes en juego. Tienes que recordar lo que te dije aquel día». El millonario sintió una punzada en el estómago. La conversación de hace años, oculta entre recuerdos lejanos, volvía a su mente. «¿Qué estás diciendo? No entiendo». Diego, con los ojos desbordando urgencia, miró a su alrededor. «Los hombres armados no están aquí solo para robar. Hay un plan, algo que involucra a tu familia. Están buscando un objeto, algo que tu padre escondió». Antes de que pudiera digerir esto, un estruendo resonó. La situación se tornó aún más desesperada.
Una explosión a lo lejos hizo que todos se arrojaran al suelo, el sonido reverberando a través de la plaza, como un trueno desgarrador. «A la derecha», gritó Diego, y el grupo comenzó a moverse. La tensión crecía. La multitud se convirtió en un laberinto, y el millonario se sintió atrapado entre el rumor de las balas y la oscuridad de su propia historia familiar. Ana fue a su lado, y él se dio cuenta de cuánta vulnerabilidad se veía en su mirada. «¿Vamos a salir de aquí? ¿Qué hemos hecho para merecer esto?», preguntó ella, su voz temblando. «No lo sé», contestó, su mirada fija en Ramón, quien parecía ansioso. «¿Qué sabes de esto?». Pero antes de que pudieran continuar, el mendigo, que había estado en el suelo, se levantó, ahora con una fuerza inusitada. «Es esto. Es el momento. No puedes volver a esconderte. La verdad está aquí». «¿Qué verdad? ¿Qué significa esto?». Pero las respuestas eran una maraña de confusión. En ese instante, el atracador que estaba más cerca levantó su arma, apuntando directamente hacia Ramón. «Basta, nadie más va a salir herido», gritó furioso. Las palabras causaron una sacudida entre la multitud, pero de repente el mendigo, ahora erguido y enérgico, se interpuso entre ellos. «No, no debes». Pero sus palabras fueron ahogadas por un segundo disparo. El tiempo se detuvo nuevamente. El millonario sintió que el mundo se le escurría entre los dedos. Todo sucedía demasiado rápido. «No», gritó, pero el sonido se perdió en el estruendo. Ramón cayó al suelo. La escena se congeló. El terror se apoderó de todos. «¿Y la última?», pregunta resonó en la cabeza del millonario. ¿Quién realmente era el mendigo? La conexión se hizo más fuerte, y en su mente, todo lo que había estado evadiendo comenzó a revelarse. La verdad estaba a punto de salir a la luz. ¿Pero a qué precio? El caos estalló a su alrededor, y el futuro de todos seguía en juego. El millonario se quedó paralizado. «No», gritó mientras todo parecía congelarse de nuevo. Ramón yacía en el suelo, su rostro pálido. Una expresión de sorpresa y dolor. El caos que lo rodeaba apenas podía registrarse. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho, y el aire pareció volverse pesado. La multitud, asustada, se quedó atónita, algunos murmurando entre ellos. «Mamá, mamá», chilló el niño más pequeño de Ana, aferrándose a ella. Ana, con los ojos hinchados y llenos de lágrimas, se lanzó hacia Ramón. «No, no puede ser», gritó, su voz quebrada. El pánico se apoderó de ella y de los demás. Nadie sabía qué hacer. El mendigo, que había estado en el suelo, se movió lentamente. «Esto no es lo que parece», murmuró. Su voz seguía siendo fuerte, pero su cuerpo parecía desvanecerse. «Tienen que escucharme», intentó decir antes de caer de nuevo al suelo. Justo entonces, un nuevo estallido. Una explosión resonó desde uno de los edificios cercanos. Un destello de luz iluminó el cielo, y el sonido hizo eco en el silencio. Helado. La gente gritó y corrió desesperada. Los hombres armados se distrajeron, mirándose entre ellos confundidos. Era el momento perfecto. «Vamos, tenemos que salir de aquí», gritó el millonario, tomando la mano de Ana. Ella se volvió hacia él, sus ojos aún llenos de miedo. «¿Y Ramón?», preguntó, insegura. Frente a ellos el mendigo levantó con fuerza su mano ensangrentada. «Sigue adelante», le gritó el millonario. «No te detengas por él. El secreto está en juego». Pero sus palabras se ahogaron en el sonido ensordecedor de otra explosión. El millonario miró a Ramón, quien yacía inmóvil, y sintió algo que nunca había experimentado. Una culpa desgarradora. Había perdido a su hermano. El hermano a quien creía culpable de todos. Sus problemas, el odio y la distancia entre ellos se desvanecieron en el instante. «No», gritó, sintiendo que el tiempo se iba. Mientras el caos se intensificaba, dio un paso hacia Ramón. Pero entonces un grupo de personas disfrazadas de civiles apareció de la nada. Llevaban insignias. Eran policías. Estaban allí para manejar la situación, y en un instante el caos se transformó en un tironeo. «Al suelo», gritaron, y muchos cayeron, armeando las manos. El millonario atrapó el rostro de su hermano en su mirada. Un torrente de emociones se arremolinaba en su pecho. Entonces, la verdad golpeó como un rayo. «Este no es el final», pensó. Se sintió más conectado con su hermano que nunca, a pesar de toda la distancia, todo lo que le había faltado. «Ramón, aguanta», gritó,
mientras un oficial se acercaba para obtener respuestas. El millonario sintió que todo se desvanecía. ¿Qué estaba sucediendo? Pero entonces, a través del ardor del hambre de justicia, el mendigo levantó su voz una vez más. Detengan todo esto. La verdad saldrá a la luz. El pasado siempre vuelve, y hoy la redención también. Antes de que pudiera procesar esas palabras, un hombre emergió del grupo de policías. Su rostro era familiar, pero su presencia era aterradora. Un antiguo socio de negocios de su padre, alguien que había estado ausente durante años y que había sido el verdadero responsable del escándalo que destrozó la familia. Se reía, una risa sarcástica, rebotando por la calle. ¿Creías que podrías escapar de esto? La verdad no se puede esconder, porque está justo aquí. El millonario sintió que el aire se le escapaba. La revelación fue como un balde de agua fría. Las conexiones, las mentiras, todo lo que había creído, era un laberinto oscuro. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto?, preguntó, su voz emergiendo como un susurro roto. Porque esta historia era solo el comienzo, replicó aquel hombre. Un brillo despiadado en sus ojos. Estás aquí para alcanzar tus raíces de una vez por todas. El caos continuó, pero en el alma del millonario, una calma habitual enfrentaba una tormenta. Tenía que enfrentar lo que había ignorado durante tanto tiempo. En su interior picaba esa pregunta latente. ¿Podría rescatar lo que quedaba de su familia? Pero el siguiente sonido ensordecedor lo sacó de sus pensamientos. Un disparo, pero no hacia él. El eco resonó y luego todo se oscureció. El millonario se quedó paralizado. ¡No!, gritó mientras un disparo resonaba en el aire. Todo se detuvo en un instante. El sonido se desvaneció y el tiempo pareció congelarse. Ramón yacía en el suelo. Su expresión una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Qué has hecho? El grito de Ana cortó el silencio como un cuchillo. Su rostro estaba desencajado, el pánico reflejándose en sus ojos. El aire se volvió denso, y cualquier atisbo de esperanza se desvaneció. El mundo exterior se convirtió en un vago murmullo, mientras la atención se centraba en Ramón. La gente a su alrededor retrocedió, abrumada por el horror. Varios comenzaron a gritar, a correr, como si la locura del momento los hubiera atrapado en un torbellino. El mendigo, aún en el suelo, levantó la cabeza. No es lo que parece. No pueden dejar que esto termine así, murmuró, su voz cansada pero llena de significado. Sin embargo, la mayoría no escuchó, atrapada en la confusión. El millonario sintió un nudo en la garganta. Quería gritar, quería correr hacia Ramón, pero su cuerpo no respondía. «Ramón, aguanta, no te vayas», exclamó, su voz quebrándose. El tiempo seguía parado mientras el dolor se apoderaba de los presentes. El cuerpo de Ramón, quieto, se convirtió en un imán para todas las emociones atormentadas del millonario. De repente un segundo disparo interrumpió el parón. Esta vez sonó mucho más cerca, como una advertencia. La multitud se volvió aún más agitada, y de las sombras emergió un hombre que nadie había notado antes. Era alto, con una chaqueta negra y un rostro que resonaba en la memoria del millonario. «Es suficiente, no sigas jugando con fuego», gritó. El millonario lo reconoció. Era Javier, un antiguo socio de su padre, alguien que había desaparecido tras el escándalo que había marcado a su familia. Pero lo que era aún más inquietante era la forma en que se dirigía a él, como si compartieran un pacto secreto. «¿Qué haces aquí, Javier?», raspó el millonario, la rabia brotando de sus entrañas. La verdad de su familia tambaleaba frente a él. «Este no es el lugar para ti». Javier rió, pero no era una risa agradable. «No, claro que no, pero parece que no entiendes lo que está pasando. El juego ha cambiado, y tú estás en medio de esto». Mientras hablaba, su mirada se deslizó hacia el mendigo. No sabía que el perdedor de la historia aún estaba vivo. El mendigo levantó la mirada, su expresión una mezcla de tristeza y determinación. «No es solo un juego, Javier. La verdad sobre tu familia ha estado escondida demasiado tiempo. Y, hoy, esa verdad saldrá a la luz, aunque cueste vidas». El millonario sintió que el suelo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué verdad? ¿Qué tienes que ver tú en esto?», preguntó, tratando de no perder su calma, aunque el pánico empezaba a brotar.
La sensación de que todo estaba conectado creció en su pecho. «Vas a saber qué es lo que ha estado oculto», replicó Javier con un tono siniestro. «Pero quizás no te gustará saberlo. Estás viviendo una mentira más grande de lo que imaginas». Las palabras de Javier creaban un eco aterrador. Ana, aún con los niños agarrados a su lado, gritó: «Basta, todo esto no tiene sentido». Pero en ese instante, una explosión resonó a lo lejos, retumbando en el asfalto. Fue un recordatorio brutal de que todo estaba a punto de cambiar. La multitud, que ya estaba asustada, se volvió una marea de cuerpos alocada. Gritos y empujones llenaron el aire. El caos estalló por completo. El millonario sintió que su corazón se detenía. «Ramón», gritó una vez más, pero su hermano ya no se movía. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos. ¿Cómo había llegado todo a esto? De repente, un pensamiento fulgurante atravesó su mente. ¿Y si todo este desastre era el resultado de las decisiones que habían tomado otros en su familia? Javier, viendo la confusión, avanzó un paso más. «Yo estoy aquí para arreglar esto, pero solo tú puedes decidir cómo terminará la historia». El millonario, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies, tuvo que elegir en un lugar lleno de gente desesperada y gritos desgarradores. ¿Podría enfrentarse a la verdad que lo esperaba? ¿O se haría a un lado, dejando que el legado de su familia lo atrapara para siempre? La incertidumbre lo envolvió. Miró a Ana y a los niños, luego nuevamente a Ramón. Las decisiones pendían en el aire, y todo estaba por cambiar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Estaba listo para enfrentar el secreto que tarde o temprano tendría que salir a la luz? La pregunta quedó flotando, y la situación giraba al borde del desastre. El millonario sintió cómo su mundo se desmoronaba. Su hermano yacía en el suelo, envuelto en un silencio que palpitaba en sus oídos. «No», gritó, pero su voz se perdió entre el estruendo y el pánico. El aire se volvía espeso, cada respiración era un desafío. «Ramón, aguanta», clamó arrodillándose a su lado. Los gritos de Ana se mezclaban con los murmullos de la multitud. «Los niños, tenemos que irnos». Su voz desgarradora rompía el caos, pero el millonario estaba atrapado en una vorágine de emociones. Miró a su hermano, su rostro pálido, el brillo en sus ojos apagándose. Recordó cada palabra no dicha, cada golpe del destino que los había separado. El mendigo, aún en el suelo, levantó la mano temblorosa. «La verdad siempre encuentra la manera de salir», murmuró. Sus ojos, llenos de una sabiduría desgastada por el tiempo, brillaban con una fuerza inusual. «No dejes que esto termine así». Un nuevo disparo resonó. El millonario sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No», gritó, mirando a Ana, luego a Ramón. La distancia entre ellos parecía un abismo. «Está pasando algo más grande que nosotros», exclamó, el miedo brotando de cada poro. De repente, Javier, el antiguo socio de su padre, irrumpió con una risa escalofriante. «El juego ha cambiado, y tú, querido hermano, eres el peón más valioso». Su mirada era una mezcla de burla y desafío. «Nunca debiste venir aquí». «Cierra la boca», le espetó el millonario consumido por una rabia insaciable. «No te atrevas a hablar de mi familia». Cada palabra era una batalla, cada respiración un intento por recuperar el control de su vida desmoronada. Los policías habían llegado, pero su presencia solo intensificaba el caos. El estruendo de sirenas y gritos llenaba el aire. Las sombras se cernían sobre ellos, mientras el millonario sentía que su historia se entrelazaba con el destino de los que amaba. «Suéltenme», chilló Ramón, con un hilo de voz que apenas alcanzó a oírse. «Esto no es solo un ataque, es un plan para acabar con todos nosotros». El mendigo ahora se ponía de pie, enaltecido por una fuerza noble. «Lo que está oculto es mucho más grande. La familia. No solo es sangre, pero tú eres la clave para todo esto». Su declaración reverberó en el aire tenso. Entonces, la explosión sonó de nuevo, rompiendo la atmósfera. El millonario sintió que el mundo se desvanecía. No tenía más opciones. Miró a Ana, a los niños. Era el momento de riesgos. «Vamos», gritó, tomando a Ana de la mano y dirigiéndose hacia su hermano. «Juntos», dijo con determinación, mientras los hombres de Javier se dispersaban, confundidos por la repentina dirección de los eventos. Lucharon contra la corriente de la multitud errante. A medida que huían, el millonario sintió que la verdad lo abrazaba.
como una sombra que no podía eludir. La vida no es un juego, nunca lo fue. Resonó en su mente, recordándole que todos cargaban con sus propios secretos. Mientras el caos continuaba, el millonario enfrentó a Javier una última vez. Podrías haber sido mejor, pero elegiste el camino equivocado. Esto se acabó. Con esa declaración, el aire de determinación vibraba entre ellos como una cuerda tensa, esperando romperse. Finalmente, se detuvieron en un callejón. El silencio los envolvió. Ana, con lágrimas en los ojos, miró a su esposo. ¿Y ahora qué? Amor, preguntó, su voz llena de esperanza y dolor. Ahora, enfrentamos lo que venga. No más mentiras, respondió el millonario, su vida cambiando en una instantánea, porque todo lo que hay en nosotros tiene un impacto calle por calle, vida por vida. A medida que la noche caía, el vínculo entre ellos se reforzaba con cada decisión. La historia no estaba terminada, sino transformándose. Un futuro incierto se extendía ante ellos, pero lo afrontarían juntos. Ahora te toca a ti, querido espectador. Tienes que suscribirte ahora. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Destruye el botón de like ahora. Esto alimenta el algoritmo y hace que más personas lleguen aquí. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad.